LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Imagina por un segundo que un cristiano fiel, alguien que amó a Dios toda su vida, muere en un incendio. Su cuerpo queda reducido a cenizas. Y ahora la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta: Dios perdió la capacidad de resucitarlo. Ese cristiano ya no tiene esperanza de vida eterna porque su cuerpo fue consumido por el fuego. Si tu respuesta inmediata fue, claro que no, Dios puede resucitar a cualquiera, entonces acabas de responder sin darte cuenta una de las preguntas más polémicas dentro del cristianismo moderno. Porque si Dios puede resucitar a alguien cuyo cuerpo fue destruido por un incendio, ¿por qué habría diferencia si ese mismo cuerpo fue cremado intencionalmente? Y antes de que pienses que ya sabes para dónde va este video, déjame decirte algo. Lo que vamos a hacer hoy no es defender la cremación ni condenarla. Lo que vamos a hacer es algo que muy pocos se atreven a hacer. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a examinar cada versículo que menciona fuego y cuerpos humanos. Vamos a escuchar los argumentos de ambos lados y vamos a dejar que las Escrituras hablen por sí mismas. Porque este tema ha dividido familias, ha causado angustia en personas que cremaron a un ser querido y después alguien les dijo que cometieron un pecado. Ha provocado peleas en iglesias entre pastores que dicen cosas completamente opuestas. Y lo más sorprendente de todo, cuando realmente abres la Biblia y buscas la palabra cremación, no aparece. Ni una sola vez, en ningún libro, en ningún capítulo, en ningún versículo. La palabra cremación simplemente no existe en las Escrituras. Pero eso no significa que la Biblia no tenga nada que decir al respecto. De hecho, tiene mucho que decir, solo que lo dice de una manera que probablemente no esperas. Y lo que vamos a descubrir hoy va a sorprender tanto a los que están a favor como a los que están en contra, porque hay un patrón escondido en las Escrituras que casi nadie ha notado. Y ese patrón cambia completamente la forma en que deberías pensar sobre este tema. Así que quédate hasta el final, porque la última evidencia que vamos a examinar es la más poderosa de todas, y es la que ninguno de los dos lados suele mencionar. Ahora, antes de entrar en lo que dice la Biblia, necesitamos entender por qué este debate existe en primer lugar. Porque durante los primeros 1500 años del cristianismo, este ni siquiera era un tema de discusión. Los cristianos enterraban a sus muertos. Punto. No había debate. No había controversia. Era simplemente lo que se hacía. Pero fíjate en algo interesante. Lo hacían no porque hubiera un mandamiento bíblico que dijera debes enterrar y nunca cremar. Lo hacían por tradición, por costumbre, porque era lo que los judíos hacían, porque era lo que Jesús recibió, porque era lo que los apóstoles practicaron. Y durante siglos nadie cuestionó esa tradición. Pero entonces algo cambió. En las últimas décadas, la cremación comenzó a crecer exponencialmente en el mundo occidental. Las estadísticas son impresionantes. En algunos países, más del 50% de las personas ahora eligen la cremación. Y de repente, cristianos sinceros comenzaron a preguntar, ¿está bien que yo haga esto? La Biblia lo permite. Es pecado. Y cuando fueron a buscar la respuesta, se encontraron con algo que no esperaban: silencio. La Biblia no dice, no cremarás, pero tampoco dice, está bien cremar. Y ese silencio es exactamente donde comienza nuestra investigación.
porque en este video vamos a hacer algo que ningún otro video sobre este tema hace. No vamos a darte una opinión, no vamos a decirte qué hacer. Lo que vamos a hacer es presentarte dos lados, dos conjuntos de evidencias bíblicas. Uno que sugiere que la cremación es perfectamente aceptable y otro que sugiere que el entierro tradicional es el patrón que Dios estableció desde el principio. Y al final, tú vas a tener todas las herramientas bíblicas para tomar tu propia decisión informada. Porque esta es una decisión que cada cristiano debe tomar con la Biblia abierta, no con la opinión de otra persona. Comencemos con el primer lado. Evidencia número 1. A favor de la cremación. El gran silencio bíblico. Quienes defienden que la cremación es perfectamente aceptable para un cristiano, tienen un argumento inicial que es muy difícil de refutar, y es este: en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no existe un solo versículo que prohíba la cremación, ni uno. Piensa en eso por un momento. Dios dio instrucciones extremadamente específicas sobre casi todo en la vida de los israelitas. Les dijo qué podían comer y qué no en Levítico 11. Les dijo qué telas podían mezclar y cuáles no en Deuteronomio 22, 11. Les dijo cómo debían cortarse el cabello en Levítico 19, 27. Les explicó qué hacer si encontraban un nido de pájaros en Deuteronomio 22, 6. Hasta les dijo cómo debían ir al baño en el campamento en Deuteronomio 23, 12 al 14. Dios fue increíblemente detallado. Pero cuando se trata de cómo disponer de un cuerpo después de la muerte, silencio. No hay mandamiento, no hay prohibición, no hay ley. Y esto no es un descuido, porque en las más de 200 ocasiones en el Antiguo Testamento donde se menciona la muerte de alguien, el entierro aparece como la práctica común, pero nunca como un mandamiento obligatorio. Es una diferencia enorme. Una cosa es lo que la gente hacía, y otra muy diferente es lo que Dios mandó que hicieran. Y quienes defienden la cremación argumentan que este silencio es significativo, que si Dios hubiera querido prohibir la cremación, lo habría dicho claramente, así como prohibió claramente tantas otras cosas. Y aquí hay algo que vale la pena considerar. Cuando Dios quería prohibir algo, era directo, no dejaba espacio para la ambigüedad. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, pero ¿no cremarás? Esa frase no existe, y si la cremación fuera una ofensa grave contra Dios, ¿no sería extraño que Él se tomara el tiempo de prohibir mezclar lino con lana, pero no se tomara el tiempo de prohibir quemar cuerpos? Este es el primer argumento, y es poderoso. Pero espera, porque esto apenas comienza. Evidencia número 2. A favor de la cremación. El caso de Saúl y sus hijos. Hay un momento en la Biblia que los defensores de la cremación siempre señalan, y con buena razón. Se encuentra en 1 Samuel, capítulo 31, versículos 11 al 13. Saúl, el primer rey de Israel, había muerto en batalla contra los filisteos junto con 3 de sus hijos. Los filisteos encontraron los cuerpos, decapitaron a Saúl, le quitaron las armas y colgaron los cuerpos en la muralla de Bet-Seán como trofeo de guerra. Y entonces ocurre algo extraordinario. La Biblia dice que los valientes de Jabes de Galaad, al escuchar lo que los filisteos habían hecho, caminaron toda la noche, arriesgando sus propias vidas, llegaron hasta Bet-Seán, quitaron los cuerpos de la muralla, los llevaron de vuelta a Jabes y los quemaron. 1 Samuel 31, 12, dice textualmente, los quemaron allí. Después tomaron los huesos, los enterraron bajo un árbol de tamarisco y ayunaron 7 días. Ahora fíjate en algo crucial aquí. Estos hombres no eran paganos, no eran filisteos, eran israelitas piadosos, hombres valientes que arriesgaron todo por darle dignidad a los cuerpos de su rey y sus príncipes. Y la Biblia no los condena por haberlos quemado, ni una palabra de reproche, ni una corrección.
Ni una nota al pie diciendo, pero esto estuvo mal. De hecho, cuando lees el pasaje paralelo en Primera de Crónicas 10, 12, el cronista ni siquiera menciona la quema, solo dice que tomaron los cuerpos y enterraron los huesos. Y David mismo envió mensajeros a los hombres de Jabes para agradecerles por su acto valiente, según 2 de Samuel 2, 4 al 7. Si dale like a este video, si esta investigación te está abriendo los ojos a cosas que no habías considerado antes, y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, porque hay muchas familias que cargan con culpa innecesaria por este tema. Y los defensores de la cremación preguntan algo muy lógico. Si quemar un cuerpo fuera pecado, ¿por qué Dios no condenó a estos hombres? ¿Por qué el autor bíblico los presenta como héroes en lugar de pecadores? La respuesta, dicen ellos, es que quemar un cuerpo no es intrínsecamente pecaminoso. Las circunstancias lo justificaban. Los cuerpos estaban mutilados, en estado avanzado de descomposición, y un entierro tradicional no era práctico. Y Dios, dicen, no juzga el método, sino la motivación. Evidencia número 3. A favor de la cremación, lo que Pablo dijo sobre la resurrección. Ahora llegamos al argumento teológico más fuerte a favor de la cremación, y se encuentra en 1 de Corintios capítulo 15. Este es el gran capítulo de la resurrección, y lo que Pablo dice aquí es absolutamente demoledor para cualquiera que argumente que la cremación impide la resurrección. Versículo 35. Pero alguien preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y fíjate en la respuesta de Pablo en el versículo 36. Necio, así de fuerte. Pablo llama necio al que hace esa pregunta. Y después explica por qué con una metáfora agrícola brillante. Lo que tú siembras no cobra vida si no muere primero. Y lo que siembras no es el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, tal vez de trigo o de cualquier otro grano. ¿Entiendes lo que Pablo está diciendo? Está diciendo que el cuerpo que se siembra en la tierra no es el cuerpo que resucita. Así como una semilla de trigo muere y se desintegra en la tierra para que nazca algo completamente nuevo y diferente, así nuestro cuerpo físico debe desaparecer para que surja el cuerpo glorificado. Versículo 42. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Pablo usa la palabra corrupción, en griego ptora, que literalmente significa descomposición, putrefacción, destrucción, y dice que eso es exactamente lo que debe pasar con nuestro cuerpo terrenal. Debe corromperse, debe destruirse, debe desaparecer, para que Dios cree algo completamente nuevo. Y los defensores de la cremación dicen, si el cuerpo debe corromperse de todas maneras, ¿qué diferencia hace si esa corrupción toma 70 años bajo tierra o 2 horas en una cámara de cremación? El resultado final es el mismo, polvo, y el cuerpo resucitado será completamente nuevo de cualquier manera. Y agregan otra pregunta demoledora. Si Dios necesitara las partículas exactas de tu cuerpo original para resucitarte, ¿qué pasa con los mártires que fueron quemados vivos en las hogueras de la Inquisición? ¿Qué pasa con los marineros que murieron en el mar y fueron devorados por peces? ¿Qué pasa con los soldados cuyos cuerpos fueron pulverizados en explosiones? ¿Acaso Dios perdió la capacidad de resucitarlos? ¿Están ellos en desventaja frente a quienes fueron enterrados en tumbas hermosas? La respuesta obvia es no. Porque Dios no recicla material viejo para crear cuerpos glorificados. Él crea algo completamente nuevo y no necesita tus cenizas ni tus huesos para hacerlo. Evidencia número 4, a favor de la cremación.
Génesis 3:19. Este versículo es quizás el más citado en todo este debate. Dios le dice a Adán después de la caída: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás, polvo eres y al polvo volverás». Los defensores de la cremación argumentan que si nuestro destino biológico es volver al polvo, la cremación simplemente acelera un proceso natural que Dios mismo decretó. No se opone a Génesis 3:19, sino que lo cumple de manera más directa e inmediata. En lugar de esperar décadas o siglos para que la descomposición haga su trabajo, la cremación devuelve el cuerpo al polvo en cuestión de horas. Hasta aquí, los argumentos a favor de la cremación parecen sólidos: silencio bíblico, precedente de Saúl, la teología de Pablo sobre la resurrección y el decreto divino de que al polvo volveremos. Si dejáramos la investigación aquí, parecería que la cremación es completamente neutral ante los ojos de Dios. Y hay un dato histórico que los defensores de la cremación también mencionan, y es fascinante. La cremación era la práctica dominante en el mundo romano durante los primeros siglos del cristianismo. Cuando Pablo predicaba en Corinto, en Éfeso, en Roma, la gente a su alrededor cremaba a sus muertos. Era lo normal. Era lo esperado. Y sin embargo, Pablo nunca escribió una carta diciendo: «Hermanos, no hagan lo que hacen los romanos con sus muertos». Nunca. En las mismas cartas, donde les prohíbe la inmoralidad sexual, donde les ordena no comer carne sacrificada a ídolos si eso hace tropezar al hermano débil, donde les da instrucciones sobre el matrimonio, sobre los dones espirituales, sobre la cena del Señor, sobre cómo deben vestirse las mujeres en la iglesia. En esas mismas cartas con instrucciones tan detalladas, la cremación no aparece ni una sola vez, y eso es significativo, porque Pablo estaba escribiendo a iglesias que vivían en medio de una cultura que cremaba. Si la cremación fuera pecado, ese era exactamente el momento de decirlo. Ese era el público que necesitaba escucharlo, y Pablo, que no era tímido para confrontar el pecado, que le dijo a Pedro en la cara que estaba equivocado, según Gálatas 2:11, que expulsó a un hombre de la iglesia de Corinto por inmoralidad en 1 Corintios 5. Ese mismo Pablo no dijo ni una sola palabra contra la cremación. Los defensores de la cremación tienen un caso fuerte, no se puede negar, pero no vamos a dejar la investigación aquí, porque hay otro lado de esta historia. Y lo que la Biblia muestra en el otro lado es algo que la mayoría de los defensores de la cremación prefieren no examinar demasiado de cerca. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Evidencia número 1. A favor del entierro. El patrón abrumador de las Escrituras. Si el silencio bíblico es el argumento más fuerte a favor de la cremación, el patrón bíblico es el argumento más fuerte a favor del entierro, y es un patrón imposible de ignorar. La Biblia registra cientos de muertes, y en la abrumadora mayoría de los casos, el método elegido, o el método que Dios permite, guía o facilita, es el entierro, no la cremación, no la exposición, no la incineración, el entierro. Y no estamos hablando de un patrón vago o ambiguo. Estamos hablando de un patrón masivo, consistente, que atraviesa toda la Escritura desde Génesis hasta los Evangelios. Abraham murió y fue enterrado. Génesis 25:9. Isaac murió y fue enterrado. Génesis 35:29. Jacob murió y fue enterrado. Génesis 49, 33 y 50, 13. José murió, fue embalsamado, y 400 años después sus huesos fueron llevados a la tierra prometida y enterrados en Siquem, según Josué 24:32. Moisés murió y fue enterrado. Josué murió y fue enterrado. Samuel murió y fue enterrado. David murió y fue enterrado. Profetas, reyes, sacerdotes, patriarcas, enterrados, todos. Y fíjate en algo que muchas veces se pasa por alto.
La Biblia no solo registra que fueron enterrados, a menudo registra dónde fueron enterrados, con detalle, con precisión geográfica, como si el lugar del entierro tuviera importancia. Abraham compró la cueva de Macpela por 400 siclos de plata, una fortuna en esa época, específicamente para tener un lugar donde enterrar a Sara. Génesis capítulo 23. Y esa misma cueva se convirtió en el lugar de entierro de Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea, 6 patriarcas y matriarcas, todos en el mismo lugar, todos enterrados. Y el caso de José es quizás el más extraordinario de todos. José vivió y murió en Egipto, pero antes de morir hizo jurar a sus hermanos algo en Génesis 50, 25. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. No dijo, quemen mi cuerpo y esparzan las cenizas en el Nilo. Dijo, lleven mis huesos. Y los israelitas obedecieron. Durante 400 años de esclavitud, guardaron los huesos de José. Los cargaron a través del Mar Rojo. Los llevaron por 40 años en el desierto. Y finalmente los enterraron en Siquem, en la parcela de tierra que Jacob había comprado. 400 años cargando huesos para poder enterrarlos. Eso te dice algo sobre la importancia que el pueblo de Dios daba al entierro. Si este video te está haciendo pensar en cosas que nunca habías considerado, dale like y suscríbete al canal, porque este tipo de investigación bíblica profunda es lo que hacemos aquí cada semana. Evidencia número 2. A favor del entierro. Dios mismo eligió enterrar, y ahora llegamos a algo que muy pocos mencionan en este debate, pero que es absolutamente extraordinario. Hay un momento en la Biblia donde Dios mismo se encarga personalmente de un entierro, no un ángel, no un profeta, no un sacerdote, Dios. Deuteronomio 34, 5 al 6 dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dios enterró a Moisés, personalmente, con sus propias manos, por decirlo de alguna manera. Y la pregunta que surge es inevitable. Si la cremación y el entierro fueran exactamente iguales ante los ojos de Dios, si no hubiera ninguna preferencia divina, ¿por qué Dios eligió enterrar cuando Él mismo estaba a cargo? Dios podría haber consumido el cuerpo de Moisés con fuego, como había hecho con los sacrificios en el altar. Podría haber hecho que el cuerpo desapareciera instantáneamente. Podría haber convertido el cuerpo en polvo con una palabra, pero no hizo nada de eso. Eligió cavar una tumba, colocar el cuerpo y enterrarlo, y después escondió la ubicación para que nadie lo encontrara. Esto no prueba que la cremación sea pecado, pero sí muestra algo. Cuando Dios tiene el control total de la situación, cuando no hay circunstancias extremas ni limitaciones prácticas, cuando puede elegir libremente cualquier método, elige el entierro. Y hay un detalle adicional aquí que es escalofriante. Judas, versículo 9, revela algo que Deuteronomio no cuenta. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Satanás quería el cuerpo de Moisés, y Dios envió al arcángel Miguel para proteger ese cuerpo. Dios no solo enterró a Moisés, asignó protección angelical sobre ese cuerpo enterrado. ¿Por qué haría Dios eso si el cuerpo físico después de la muerte fuera completamente irrelevante? ¿Por qué pelear con Satanás por un cuerpo si da lo mismo lo que pase con él? Algo sobre ese cuerpo importaba lo suficiente como para que Dios lo enterrara personalmente y lo defendiera sobrenaturalmente. Ahora,
¿Esto significa que todos nuestros cuerpos necesitan protección angelical después de la muerte? No necesariamente. El caso de Moisés era único por muchas razones, pero el principio que revela es poderoso. Para Dios, el cuerpo físico después de la muerte no es basura desechable, tiene valor, tiene significado, merece cuidado. Evidencia número 3. A favor del entierro. El entierro de Jesús. Y si el entierro de Moisés por mano de Dios es significativo, el entierro de Jesús lo es aún más. Porque en la muerte y sepultura de Jesús vemos el cuidado más detallado, más intencional, más honroso que se le puede dar a un cuerpo humano. Juan 19, 38 al 42 describe la escena. José de Arimatea, un hombre rico que era discípulo secreto de Jesús, fue a Pilato y pidió el cuerpo. Y no vino solo, vino con Nicodemo, el mismo que había visitado a Jesús de noche en Juan capítulo 3. Y Nicodemo trajo 33 kilogramos de una mezcla de mirra y áloes, 33 kilogramos. Para que tengas una idea, esa cantidad de especias representaba una fortuna absoluta. Era un tratamiento funerario digno de reyes. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Así lo dice el texto. Y lo pusieron en un sepulcro nuevo, excavado en roca, en el cual nadie había sido puesto todavía. Mateo 27:60 agrega que José hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Ahora, los defensores de la cremación rápidamente señalan, y con razón, que el entierro de Jesús tenía un propósito profético específico. El sepulcro vacío era necesario como evidencia de la resurrección. Si Jesús hubiera sido cremado, no habría habido sepulcro vacío, no habría habido lienzos doblados, no habría habido esa mañana gloriosa donde las mujeres fueron y encontraron la piedra movida y la tumba vacía. El entierro de Jesús cumplió profecías específicas, como Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y eso es cierto. El entierro de Jesús tenía dimensiones proféticas únicas, pero hay algo que no se puede ignorar. Incluso eliminando el factor profético, el modelo que establece es consistente con todo lo demás que vemos en las Escrituras. Cuidado, respeto, honra, intencionalidad, preservación del cuerpo y la inversión de recursos extraordinarios, 33 kilos de especias, para darle al cuerpo el tratamiento más digno posible. Evidencia. Número 4. A favor del entierro. El fuego como señal de juicio. Y aquí llegamos a lo que quizás sea la evidencia más incómoda para los defensores de la cremación. Porque si bien es cierto que la Biblia nunca prohíbe la cremación explícitamente, también es cierto que casi cada vez que el fuego toca cuerpos humanos en las Escrituras, lo hace en un contexto negativo. Veamos los casos. Acán robó del anatema en Jericó, violando directamente el mandamiento de Dios. ¿Cuál fue su castigo? Josué 7:25. Todo Israel lo apedreó y los quemó. La quema de su cuerpo fue parte del juicio de Dios contra su pecado. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. ¿Qué pasó? Levítico 10:2. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó. Sus cuerpos fueron consumidos por fuego divino como juicio. Los 250 hombres que se rebelaron con Coré contra Moisés. Números 16:35. Y salió fuego de Jehová y consumió a los 250 hombres. El rey Manasés, uno de los reyes más malvados de Judá, hizo pasar a su hijo por fuego, es decir, lo sacrificó quemándolo como ofrenda al dios pagano Moloc. Segunda de Reyes 21:6. Y la Biblia describe esto como una de las mayores abominaciones. Y luego está Amós 2,
1, que es particularmente revelador. Dice: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Dios condena específicamente a Moab por quemar huesos humanos. Ahora, los defensores de la cremación rápidamente aclaran, y tienen razón, que la condena aquí no es por el acto de quemar en sí, sino por la motivación. Moab quemó los huesos por venganza, por odio, por profanación, no por necesidad práctica ni por decisión personal respetuosa. Y eso es cierto, la motivación importa enormemente. Pero fíjate en el patrón que emerge cuando pones todos estos casos juntos. El fuego sobre cuerpos humanos en la Biblia aparece asociado a juicio divino contra Nadab, Abiú, Coré, a castigo por pecado como en el caso de Acán, a prácticas paganas abominables como los sacrificios a Moloc y a profanación vengativa como en Amós 2:1. ¿Hay excepciones? Sí. El caso de Saúl es una excepción, pero es una excepción en circunstancias extremas e inusuales dentro de un patrón abrumadoramente consistente, y quienes defienden el entierro argumentan que las excepciones no anulan el patrón, lo confirman, porque incluso los hombres de Jabes de Galaad, después de quemar los cuerpos de Saúl, tomaron los huesos y los enterraron. No se quedaron con las cenizas, no las dispersaron, enterraron lo que quedó, como si supieran que el entierro era lo correcto y la quema había sido una medida excepcional. Evidencia número 5. A favor del entierro. Lo que hizo la iglesia primitiva. Y aquí hay algo que muchos pasan por alto, pero que es tremendamente revelador. Los primeros cristianos vivían en el Imperio Romano, y en Roma la cremación era la norma. Era lo que hacía todo el mundo. Era la práctica dominante, culturalmente aceptada, económicamente accesible. Cremar era lo fácil, lo normal, lo esperado. Pero los cristianos no lo hicieron. En medio de una cultura que cremaba, los primeros seguidores de Jesús eligieron deliberadamente enterrar a sus muertos. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Por las catacumbas. Si algún día visitas Roma, puedes bajar a las catacumbas y ver con tus propios ojos los miles y miles de tumbas excavadas en la roca donde los primeros cristianos enterraron a sus hermanos y hermanas en la fe. Kilómetros y kilómetros de túneles subterráneos llenos de nichos funerarios. En algunos se encontraron inscripciones que decían «Duerme en paz» o «Descansa en Cristo». No decían «cenizas al viento» ni «devuelto al polvo». Decían «duerme», como si el cuerpo estuviera esperando algo, como si fuera a despertar. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué eligieron lo difícil cuando lo fácil estaba disponible? ¿Por qué excavaron kilómetros de catacumbas en lugar de simplemente hacer lo que hacían los romanos? Porque entendían algo. Entendían que el entierro era más que una costumbre. Era una confesión de fe. Era declarar al mundo pagano: nosotros no cremamos porque nosotros no creemos que la muerte sea el final. Nosotros sembramos porque esperamos la cosecha. Ahora, los defensores de la cremación pueden argumentar que esto era simplemente una tradición cultural judía que los primeros cristianos heredaron. Y es posible. Pero también es posible que esos primeros creyentes, que estuvieron más cerca de los apóstoles que ninguna otra generación, que recibieron la enseñanza directamente de quienes caminaron con Jesús, entendieran algo sobre el entierro que nosotros hemos olvidado. Evidencia número 6. A favor del entierro. A favor. El cuerpo como templo. Otra evidencia que los defensores del entierro presentan viene de 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. El argumento es este: si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, merece ser tratado con la máxima honra posible, incluso después de la muerte, y el entierro, con su cuidado, sus especias, sus lienzos, su tumba preparada, representa un nivel de honra que la cremación no puede igualar. Ahora, los defensores de la cremación contraargumentan, y con razón, que Pablo está hablando de cómo vivimos mientras estamos vivos, no de cómo disponer del cuerpo después de la muerte. Y además señalan que cuando una persona muere, el Espíritu Santo ya no habita en ese cuerpo. El templo, por así decirlo, queda vacío. Y nadie argumentaría que destruir un templo vacío es lo mismo que profanar un templo donde Dios habita. Y es un punto válido, pero quienes defienden el entierro responden con otra pregunta. Cuando el templo de Salomón fue destruido por los babilonios, a Dios le fue indiferente. No le importó. El templo ya no contenía la presencia de Dios de la misma manera, pero la profanación del templo sigue siendo tratada en las Escrituras como algo grave. Hay algo en la idea de que un lugar donde Dios habitó merece respeto permanente, incluso cuando Dios ya no está presente allí de la misma forma. Ahora bien, hemos escuchado ambos lados, hemos examinado las evidencias, y si has llegado hasta aquí, probablemente estás pensando, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué dice realmente la Biblia? Y aquí es donde viene algo que ninguno de los dos lados suele decir en voz alta, pero que las Escrituras muestran con claridad absoluta cuando juntas todas las piezas, el patrón que nadie menciona. La Biblia nunca dice que la cremación es pecado. Eso es un hecho. No hay versículo que lo diga, no hay mandamiento que lo prohíba, y cualquier pastor que te diga la cremación es pecado, necesita mostrarte el versículo donde dice eso, porque no existe. Pero, y este es un pero enorme, la Biblia tampoco trata la cremación como algo indiferente. No la pone al mismo nivel que el entierro. No la presenta como una opción equivalente. Y cuando examinas el panorama completo de las Escrituras, emerge un patrón que es imposible de ignorar. Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's verde, roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. El patrón es este. Cada vez que Dios tiene el control total de la situación, cada vez que no hay circunstancias extremas que limiten las opciones, cada vez que puede elegir libremente. Dios elige el entierro. Dios enterró a Moisés personalmente. El Hijo de Dios fue enterrado con el máximo honor. Los patriarcas fueron enterrados con cuidado extraordinario. Los reyes piadosos fueron enterrados. Los profetas fueron enterrados. Y el pueblo de Israel guardó los huesos de José durante 400 años para poder enterrarlos. Mientras tanto, el fuego sobre cuerpos humanos en la Biblia aparece mayoritariamente en contextos de juicio, castigo, circunstancias extremas o prácticas paganas. No siempre, hay excepciones, pero el patrón es abrumadoramente consistente. Esto no convierte la cremación en pecado, pero sí sugiere algo profundo. El entierro no es simplemente una tradición humana, es el patrón que Dios mismo estableció. Es el modelo que Él usó. Es la práctica que las Escrituras presentan como la norma, no como la excepción. Y hay un caso bíblico que a menudo se olvida en este debate, pero que es increíblemente revelador. Lázaro, Juan capítulo 11. Lázaro llevaba 4 días muerto, 4 días en una tumba en el calor del Medio Oriente. Su hermana Marta le dijo a Jesús:
Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El cuerpo estaba en descomposición, olía, estaba en un estado terrible, y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? No creó un cuerpo nuevo desde cero, no fabricó materia de la nada. Juan 11:43 dice que gritó: «Lázaro, ven fuera». Y el hombre que estaba muerto salió con el mismo cuerpo, atado con vendas, con el sudario todavía en la cara. Jesús restauró el mismo cuerpo que estaba pudriéndose en esa tumba. ¿Podría Jesús haber resucitado a Lázaro si hubiera sido cremado? Por supuesto que sí. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero fíjate en el detalle, el cuerpo estaba enterrado, estaba en una tumba, y la resurrección fue una demostración visible, tangible, concreta del poder de Dios sobre la muerte. Las vendas, la tumba, la piedra que removieron, todo era parte de la narrativa. Todo comunicaba algo, y el entierro fue parte esencial de esa comunicación. Y hay algo más, algo teológico que vale la pena considerar. Cuando entierras un cuerpo, estás haciendo un acto de fe. Estás diciendo: este cuerpo está dormido, no está destruido, está plantado como una semilla, esperando la resurrección. Hay una razón por la que 1 Corintios 15 usa la metáfora de sembrar. Pablo dice: se siembra en corrupción. No dice se incinera ni se destruye, dice se siembra. Y sembrar implica colocar algo en la tierra con la expectativa de que algo nuevo va a brotar. En el griego original, la palabra que Pablo usa es speiro, que es exactamente la misma palabra que se usa para plantar semillas en un campo. No es un lenguaje de destrucción, es un lenguaje de agricultura, de esperanza, de futuro. El entierro es una parábola viviente de la resurrección. Es una declaración silenciosa de esperanza. Es decirle al mundo: creemos que este cuerpo se levantará de nuevo. Y esa dimensión simbólica, esa declaración de fe, es algo que la cremación simplemente no puede comunicar de la misma manera. Ahora, ¿significa esto que Dios no puede resucitar a alguien que fue cremado? Absolutamente no. Dios puede resucitar a cualquiera, independientemente de lo que haya pasado con su cuerpo. Eso nunca ha estado en duda. La resurrección depende del poder de Dios, no de la condición de tus restos. Si Dios pudo crear al hombre del polvo de la tierra en Génesis 2, puede recrear un cuerpo glorificado a partir de cenizas, del fondo del mar o de la nada misma. ¿Significa que quienes cremaron a un ser querido cometieron un pecado imperdonable? Absolutamente no. No hay condenación bíblica para la cremación. Si tomaste esa decisión con respeto, con amor, con las mejores intenciones, no cargues con culpa. No hay versículo bíblico que te condene por eso. Pero si todavía no has tomado la decisión, si estás considerando tus opciones para ti o para un ser querido, vale la pena que consideres el panorama completo, no solo el silencio de la Biblia sobre la prohibición, sino también el patrón de la Biblia sobre la práctica. Porque el silencio dice: no es pecado, pero el patrón dice: hay algo mejor. Y hay preguntas prácticas que vale la pena hacerse. ¿Cuál es tu motivación? ¿Es económica? ¿Es práctica? ¿Es una preferencia personal? ¿O es simplemente porque todo el mundo lo está haciendo? Porque las motivaciones importan. La Biblia nos enseña a examinar no solo nuestras acciones, sino nuestros corazones. 1 Samuel 16:7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí quiero ser muy honesto contigo. Vivimos en una cultura que cada vez más trata al cuerpo humano como algo desechable, como si fuera simplemente una máquina biológica que dejó de funcionar y hay que deshacerse de ella de la forma más rápida y económica posible.
Y esa mentalidad puede influir en nuestra decisión más de lo que nos damos cuenta. No es lo mismo elegir la cremación después de haber estudiado la Biblia, orado y tomado una decisión informada, que elegirla simplemente porque es más barata o porque ya nadie se entierra. Las razones importan. Piensa en esto. Abraham pagó 400 siclos de plata, el equivalente a años de salario, por un lugar para enterrar a Sara. José hizo jurar a una nación entera que cargara sus huesos por generaciones. Nicodemo gastó 33 kilos de especias en el cuerpo de Jesús. Estas personas invirtieron recursos extraordinarios en honrar los cuerpos de sus seres queridos. No porque pensaran que Dios necesitaba esos huesos para resucitarlos, sino porque entendían que honrar el cuerpo era una forma de honrar al Creador que lo diseñó. Considera también el impacto en tu familia. Para muchas personas, tener un lugar físico donde ir, una tumba, una lápida, un lugar en la tierra, es parte fundamental del proceso de duelo. Es un lugar donde pueden ir a recordar, a llorar, a hablar, a procesar la pérdida. Las cenizas en una urna simplemente no cumplen esa función de la misma manera para muchas familias. Y hay estudios que muestran que las personas que tienen un lugar específico donde honrar a sus muertos procesan el duelo de manera más saludable. No es solo tradición, hay algo profundamente humano en tener un lugar donde ir. Y si eres parte de una comunidad de fe, considera las convicciones y tradiciones de esa comunidad. No porque la tradición sea ley, sino porque la unidad y el respeto mutuo dentro del cuerpo de Cristo también son principios bíblicos. Finalmente, ora. Filipenses 4:7 dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Si buscas a Dios con sinceridad sobre esta decisión, Él te dará paz, y esa paz será tu confirmación. Hay algo hermoso en todo esto, y quiero que lo veas antes de terminar. Lo hermoso es que el cristianismo no nos da una ley rígida sobre este tema. Nos da algo mejor, nos da un patrón, un modelo, una dirección, y después confía en que cada creyente, guiado por el Espíritu Santo y las Escrituras, tomará la decisión correcta para su situación específica. Y quiero dejar algo claro, porque me importa que entiendas esto. Ningún método de disposición del cuerpo puede separarte del amor de Dios. Romanos 8, 38 al 39. Lo dice con una claridad que no deja espacio a la duda, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Escuchaste eso? Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Ni la muerte, ni ninguna cosa creada. Eso incluye el fuego, incluye el agua, incluye la descomposición, incluye la cremación, incluye absolutamente todo. Tu salvación no depende de lo que pase con tu cuerpo después de la muerte. Tu resurrección no depende de la condición de tus restos. Tu eternidad con Dios está asegurada por la sangre de Cristo, no por el método funerario que alguien eligió. Dicho eso, la pregunta no es, ¿puedo ser cremado? La pregunta más profunda es, ¿cuál es la forma que mejor honra a mi Creador, que mejor refleja mi fe en la resurrección y que mejor sirve a mi familia y a mi comunidad? Y cuando haces la pregunta de esa manera, la Biblia tiene mucho que enseñarte. La Biblia nunca dice que la cremación sea pecado, pero tampoco dice que sea indiferente. Lo que sí hace es mostrarnos un patrón, y ese patrón vale la pena entenderlo antes de tomar una decisión.
porque al final no se trata del método, se trata de la esperanza de que un día, ya sea que nuestros cuerpos estén en una tumba, en una urna, en el fondo del océano o esparcidos por el viento, escucharemos una voz, la voz que llamó a Lázaro de la tumba en Juan 11:43. La voz que le dijo a la hija de Jairo, levántate, en Marcos 5:41. La misma voz que en Primera de Tesalonicenses 4:16 descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en ese día ni las cenizas, ni la tumba, ni el océano podrán retener lo que Dios ha decidido levantar. Si este video te ayudó a entender un tema que muchos evitan, pero que todos necesitamos pensar, te va a fascinar el video que aparece en tu pantalla ahora mismo, porque es otro tema que la iglesia no suele explicar bien y la Biblia tiene respuestas que te van a sorprender.